Este testimonio no es aleatorio, sirve como lección para inspirarte y mejorar tu vida. ¿Quieres ser bendecido, próspero y saludable? Escuche el testimonio hasta el final. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta. Mi vida, antes de todo esto, era tranquila, pero llena de dudas. Siempre había estado llena de esperanza y amor por mi hija, Valentina. No podía imaginar un futuro sin ella. Pero, de repente, un diagnóstico cambió todo. Un dolor insoportable recorría su cuerpo, y el médico no podía hacer nada. La enfermedad fue más rápida que cualquier tratamiento, y un día, Valentina se fue. Me quedé sola, atrapada en un abismo de dolor y desesperación. Cada rincón de la casa me recordaba su risa, su voz, su presencia. Los días pasaban y la tristeza me consumía más y más. El vacío dentro de mí parecía infinito. No encontraba consuelo en nadie ni en nada. Pensaba que la vida no tenía sentido sin ella. En mi mente, la idea de rendirme empezó a tomar fuerza. La depresión se apoderó de mí y la soledad era mi única compañía. Cada vez que veía el espejo, veía a una mujer rota, incapaz de enfrentar la vida sin la luz que Valentina me había dado. Una tarde, después de un largo llanto, decidí que no podía más. Los pensamientos oscuros me dominaban, y tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre. Busqué una caja de pastillas y me encerré en el baño. Sentí que ya no había esperanza. No podía seguir viviendo con tanto dolor. En ese momento, algo extraño sucedió. Antes de tomar las pastillas, sentí una paz inexplicable. Una paz que no tenía sentido en medio de mi desesperación, algo que no podría describir con palabras. De repente, me encontré en un lugar oscuro, frío y solitario. No podía ver, pero podía sentir que algo me observaba. Era como si todo lo que había conocido se hubiera desvanecido. Me sentía atrapada, sin salida. Una sensación de vacío absoluto me rodeaba. Luego, una voz suave, pero firme, me llamó por mi nombre, Ana. Fue una voz que no podía ignorar, y un miedo profundo recorrió mi cuerpo. ¿Dónde estoy?, me pregunté. La respuesta fue inmediata: estás en el lugar que no querías ver. Entonces, algo cambió. Vi una luz distante, pero que se acercaba rápidamente hacia mí. La figura que se acercaba era tan familiar. Mis ojos se llenaron de lágrimas al reconocerla. Era Valentina. Ella estaba allí, pero no como la recordaba. Ahora, su rostro irradiaba paz y alegría. «Mamá, no llores», me dijo con una voz llena de ternura. «Estoy bien, estoy sin dolor. Estoy en un lugar lleno de luz, de paz. No te preocupes por mí, porque yo estoy feliz». Sus palabras me llegaron al alma, pero al mismo tiempo, sentí un vacío aún mayor. ¿Por qué me dejó tan pronto? Valentina me miraba con amor, pero también con una sabiduría que no podía comprender. «Mamá, te he dejado para que sigas adelante. Tienes una misión que cumplir. Dios te necesita aquí, con vida. No dejes que el dolor te consuma, porque tú eres más fuerte de lo que crees». Fue entonces cuando entendí que había algo más allá de mi sufrimiento. Algo más grande que mi dolor, algo que me llamaba a vivir. Pero aún no estaba lista para regresar. No quería dejar el lugar donde Valentina estaba, pero su mensaje era claro: tenía que volver. Y entonces, como si el universo escuchara mi desesperación, una fuerza me empujó hacia atrás, hacia la oscuridad que me rodeaba. De repente, todo se desvaneció. Sentí que volvía a la vida, pero esta vez de una manera diferente. Desperté en mi cama, sudorosa, temblando. Mi corazón latía con fuerza, pero con una sensación de alivio. Había vuelto, pero no era la misma. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no entendía.
La depresión no desapareció por arte de magia, pero ya no me sentía sola. Algo dentro de mí había despertado, una fuerza renovada. Sabía que debía hacer algo con lo que había experimentado. Sabía que debía seguir adelante, no por mí, sino por Valentina. Algo dentro de mí me empujaba a encontrar un propósito, algo que pudiera llenar el vacío que había quedado en mi vida. Decidí que iba a luchar, pero esta vez con una nueva fe, con la fe de que Dios tenía un plan para mí, incluso si no lo entendía en ese momento. Poco después de mi regreso, encontré consuelo en un pequeño grupo de la iglesia. Nunca fui una persona muy religiosa, pero algo me atraía hacia ese lugar. Allí conocí a Marco, un hombre que, al igual que yo, había perdido a su hijo en un accidente. En su mirada vi el mismo dolor, la misma desesperación que yo había sentido. Nos entendíamos sin palabras, porque ambos habíamos tocado el fondo del dolor más profundo. Pero Marco, a diferencia de mí, había encontrado la fuerza para levantarse. Marco me compartió su historia. Hablaba de cómo Dios lo había guiado a través de su sufrimiento, cómo había encontrado esperanza a través de la oración y la fe. Sé que es difícil, Ana, me dijo un día, pero la vida no termina aquí. Dios tiene un propósito para todos nosotros. No estamos solos. Sus palabras me llegaron al corazón. Sentí que, tal vez, después de todo lo que había vivido, había algo por lo que luchar. Era como si mi alma hubiera comenzado a sanar, un pequeño paso a la vez. A lo largo de las semanas, Marco y yo comenzamos a orar juntos. Nuestra amistad creció, pero había algo más que comenzaba a florecer. Un día, mientras estábamos en la iglesia, él me tomó la mano y me miró a los ojos. Ana, sé que has pasado por mucho. Pero creo que Dios tiene algo hermoso para ti. Y quiero ser parte de esa nueva vida que estás construyendo. Sus palabras me llenaron de emoción. Sentí que la vida me ofrecía una nueva oportunidad, una oportunidad que no podía dejar escapar. Comenzamos a dedicar más tiempo a la iglesia, a ayudar a otros que estaban atravesando dificultades similares. Sentí que mi vida había tomado un giro inesperado, pero hermoso. Aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, algo dentro de mí me decía que ahora podía vivir con un propósito. La fe que había perdido, ahora estaba floreciendo dentro de mí. Y, junto a Marco, empecé a comprender que la vida cristiana no era solo sobre sufrimiento, sino sobre encontrar fuerza, esperanza y amor en medio de la adversidad. Poco a poco, nuestra relación fue creciendo. Los momentos compartidos en la iglesia, las oraciones, las charlas sobre la vida, nos unieron de una manera profunda. El amor que surgió entre Marco y yo no fue algo planeado, sino algo que Dios había orquestado a su manera. Un día, mientras orábamos juntos, sentí una paz inmensa que me envolvía, como si todo estuviera en su lugar. Marco me miró y, con una sonrisa, me dijo, «Te amo, Ana. Y sé que este amor es un regalo de Dios». Nos casamos en una pequeña ceremonia, rodeados de amigos y familiares que habían sido testigos de nuestra transformación. Ese día, mientras caminaba hacia el altar, sentí que la vida me había dado una segunda oportunidad. No solo había encontrado el amor de Marco, sino que también había encontrado el amor de Dios. Mi fe había sido restaurada. La tristeza de perder a Valentina siempre estaría conmigo, pero ahora tenía una nueva razón para vivir, para ser feliz y para servir a los demás. Con el tiempo, mi vida con Marco se llenó de bendiciones. Un día, cuando menos lo esperaba, descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de alegría, pero también de miedo. ¿Sería capaz de ser la madre que mi hija Valentina nunca tuvo? ¿Podría ofrecerles a estos nuevos niños el amor y la sabiduría que había aprendido? Pero mi fe me dio la respuesta, todo sería posible con la ayuda de Dios. Y así, comenzamos a prepararnos para la llegada de nuestros gemelos, sabiendo que ellos eran un regalo divino,
un símbolo de la nueva vida que Dios nos había dado. La llegada de los gemelos cambió por completo nuestra vida. Al principio, todo parecía un torbellino de emociones. Marco y yo, aunque felices, nos sentíamos abrumados por la responsabilidad que venía con la crianza de nuestros hijos. Pero la fe que habíamos cultivado juntos nos dio la fuerza para enfrentar cada desafío. En cada sonrisa de los gemelos, en cada llanto, recordaba las palabras de Valentina: no te preocupes, mamá, todo va a estar bien. Era como si ella estuviera enviando un mensaje de consuelo, recordándome que nunca estaba sola. Un día, mientras alimentaba a los gemelos, me quedé mirando sus pequeños rostros. Sentí una paz profunda, como si el amor de Dios se derramara sobre mí en ese momento. No podía dejar de pensar en todo lo que había vivido. De repente, me di cuenta de que todo, desde la enfermedad de Valentina hasta este momento de felicidad, había sido parte de un plan divino. Había sido un camino de sufrimiento, sí, pero también de crecimiento. Cada lágrima, cada dolor, me había llevado más cerca de Dios. Marco y yo nos dedicábamos a ayudar a otros que, como nosotros, habían sufrido grandes pérdidas. Sentíamos que nuestra misión en la vida era compartir nuestra historia de transformación, de fe y esperanza. Cada vez que escuchábamos a alguien decir: su historia me ha dado fuerzas, sabíamos que todo lo que habíamos vivido no había sido en vano. A través de nuestro testimonio, otros comenzaban a encontrar su propio camino hacia Dios, y eso nos llenaba de gratitud. Un día, recibimos la visita de una joven que había perdido a su madre. Estaba devastada, sin esperanza, y no sabía cómo seguir adelante. Nos contó su dolor, y mientras escuchábamos su historia, sentí que todo mi ser se conectaba con ella. Sé lo que sientes, le dije. Pero quiero que sepas que hay una luz al final del túnel. No estás sola. Marco y yo compartimos con ella cómo nuestra fe nos había permitido superar nuestras propias pérdidas. Al final de la conversación, ella nos abrazó, agradecida. En su rostro vi algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. A medida que los años pasaban, nuestra familia crecía en amor, fe y sabiduría. Los gemelos nos daban nuevas razones para sonreír cada día. Habíamos encontrado la paz que tanto habíamos buscado, no en la ausencia del dolor, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana nos enseñó que, a pesar de los desafíos y obstáculos, siempre hay una razón para tener esperanza. Dios no nos abandona, y aunque el sufrimiento es parte del camino, es también una oportunidad para crecer y transformarnos. Recuerdo una tarde, mientras caminaba por el parque con Marco y los niños, que me detuve un momento para mirar al cielo. Pensé en Valentina, en todo lo que había aprendido a través de su partida. La fe, la esperanza, la resiliencia. Todo había cambiado. Ya no veía la vida como una sucesión de eventos trágicos, sino como una oportunidad para servir a Dios y a los demás. En mi corazón, sabía que todo lo que había vivido me había preparado para ser la madre, esposa y mujer que soy hoy. Un día, en medio de una oración, sentí algo muy especial. Era como si Valentina estuviera allí conmigo, en ese momento, dándome su bendición. Mamá, has hecho bien, sentí que me decía. Todo está bien, todo está como debe ser. Sentí una gran paz, una paz que solo Dios puede dar. Sabía que Valentina, desde su lugar en el cielo, veía nuestra vida y estaba orgullosa de lo que habíamos logrado. El dolor nunca desapareció por completo, pero ahora sabía que todo lo que había sucedido había tenido un propósito divino. Con el paso del tiempo, aprendí a aceptar que la vida no siempre va por el camino que uno espera. A veces, los momentos más dolorosos son los que nos enseñan las lecciones más importantes. Y aunque el sufrimiento de perder a Valentina siempre estaría presente, también lo estaba la certeza de que su vida no había sido en vano. La transformación que experimenté en esos momentos de dolor fue más profunda de lo que jamás imaginé.
descubrí que, a través del sufrimiento, había aprendido a confiar plenamente en Dios. Un día, en medio de un día común, sentí una inspiración profunda para escribir mi testimonio. A lo largo de mi vida, había guardado tantas preguntas, tantas dudas, pero ahora entendía que mi historia podía ser una fuente de esperanza para otros. Así que, con fe y valentía, comencé a escribir. Cada palabra que salía de mi corazón era una oración, un grito de agradecimiento por todo lo que Dios había hecho en mi vida. Quería que otros supieran que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre encuentra una manera de brillar. Mi testimonio comenzó a llegar a muchas personas. Recibía cartas, mensajes y correos electrónicos de gente que, como yo, había enfrentado grandes pérdidas. Me conmovió profundamente ver cómo, a través de mis palabras, otros comenzaban a encontrar consuelo y esperanza. Un día, una mujer me escribió diciendo que, gracias a mi historia, había encontrado el valor para continuar después de perder a su hijo. Fue un recordatorio poderoso de que, incluso en medio del dolor, nuestras vidas pueden ser instrumentos de sanación para otros. Marco y yo seguimos creciendo juntos en nuestra fe, fortalecidos por todo lo que habíamos vivido. En cada paso de nuestro caminar cristiano, sentíamos que Dios nos guiaba hacia nuevas oportunidades para servir a los demás. Nos unimos a un grupo de voluntarios en la iglesia, ayudando a aquellos que estaban pasando por momentos difíciles. A veces, parecía que lo que más necesitábamos era dar, y fue a través de esas acciones que experimentamos una satisfacción profunda, como si estuviéramos cumpliendo con la misión que Dios nos había dado. En uno de nuestros viajes misioneros, conocimos a una familia que estaba pasando por una situación muy similar a la nuestra. Habían perdido a su hijo pequeño y estaban completamente devastados. Al hablar con ellos, les compartí mi experiencia, mis luchas, mi renacimiento. Los vi mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva, como si el dolor comenzara a aliviarse, aunque no desapareciera. Fue en ese momento cuando entendí que mi misión no era solo sanar mi propio dolor, sino ayudar a otros a sanar también. La vida no era perfecta, y aunque había encontrado paz y alegría, aún había días difíciles. Pero cada vez que sentía que el peso del dolor me aplastaba, pensaba en Valentina, en cómo su vida había tocado tantas otras. Recordaba que ella había sido la chispa que encendió mi fe. Gracias a ella, había encontrado un propósito que me guiaba en cada paso. Y aunque no podía verla, sabía que estaba bien, que estaba en un lugar lleno de luz y amor. Hoy, mientras observo a mis hijos crecer y experimentar el mundo, me doy cuenta de lo bendecida que soy. Mi vida cristiana me ha enseñado a ver más allá de las circunstancias y a confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Los desafíos, las pérdidas, los obstáculos, todo forma parte de un plan divino que, aunque no siempre comprendemos, nos lleva a lugares de crecimiento y transformación. Dios me ha dado la oportunidad de vivir una vida llena de amor, fe y esperanza, y por eso, cada día, le agradezco. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento que mi vida ha dado un giro completo. Ya no soy la misma mujer que era antes de perder a Valentina. He sido transformada por la fe, el amor de mi familia y la paz que solo Dios puede dar. A través de las dificultades, he aprendido a confiar en que, aunque el dolor es inevitable, la esperanza en Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Y a través de mi testimonio, espero que otros encuentren la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, con Dios, siempre hay una razón para tener esperanza.